Es un placer para la Fundación de Investigación y Desarrollo de la Universidad Simón Bolívar, Funindes USB, tener esta nueva conexión Funindes, donde conversaremos con Gonzalo Mariscal, director del Departamento de Ciencia, Computación y Tecnología de la Universidad Europea de Madrid. Estaremos hablando sobre la realidad extendida. El profesor Mariscal es doctor en Tecnologías de la Información Aplicadas, máster en Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial, ingeniero en Informática y MBA en Dirección de Empresas, experto en Innovación Educativa y Realidad Extendida, con experiencia en puestos de dirección, desarrollo de negocio y gestión de proyectos a nivel nacional e internacional en el ámbito de la educación y las tecnologías de la información. Bienvenidos, profesor. Hola, buenos días allá, buenas tardes acá. Encantado de estar aquí. Qué bueno que nos acompañes hoy para que nos hables precisamente sobre qué es la realidad extendida. Sí, pues se habla de muchos términos, ¿no? Realidad virtual, realidad aumentada, realidad extendida, realidad mixta. Bueno, pues todo este área de conocimiento que tanto en el mundo académico como en el mundo industrial se le empieza a llamar realidad extendida. Bueno, de hace ya unos años se viene utilizando este término, yo diría que en la actualidad es el término más extendido. Entonces, podríamos definir la realidad extendida como el conjunto de todas estas tecnologías de realidad virtual, realidad aumentada y realidad mixta. Ahora también se habla de conceptos nuevos, ¿no? Como los vídeos 360 o el famoso metaverso, gracias a esta implicación, sobre todo de empresas grandes como Facebook, en este mundo de la realidad virtual colaborativa. Si me permites, muy brevemente puedo describir alguna de estas tecnologías. El caso de la realidad aumentada sería cuando utilizamos un dispositivo móvil, una tablet o un teléfono móvil, celular, y a través de una aplicación vemos el mundo que nos rodea y por encima se proyectan elementos de realidad virtual. La aplicación más famosa que hizo, la Killer App, ¿no? Que hizo famosa esta tecnología, pues sería el Pokémon Go, donde a través de la aplicación podías ir capturando Pokémon que están en el mismo entorno donde vivimos. En el caso de la realidad virtual es una tecnología mucho más inmersiva, ya que te colocas unas gafas, un casco, que es especializado para tecnología de realidad virtual y te abstraes de todo el mundo real, con lo cual entras en un mundo totalmente construido digitalmente, artificialmente. Dentro de estos mundos virtuales puedes representar escenarios reales o escenarios de ficción, pero siempre son construidos en tiempo real a través de una computadora. En este caso, la realidad virtual te abstrae del mundo que te rodea, con lo cual es un entorno mucho más controlado. Después existen conceptos como la realidad mixta, que no deja de ser un elemento de realidad aumentada, pero necesitas un dispositivo específico, unas gafas específicas de realidad mixta, y en el cual aumenta mucho más la interactividad, tanto del mundo real que impacta en el mundo virtual, como del mundo virtual que impacta en el mundo real. Entonces, este conglomerado de tecnologías, todas las podemos englobar en realidad extendida. Nos comentaste así a vuelo de pájaro sobre el metaverso, pero ahora, como se habla tanto del metaverso, cuéntanos un poco acerca de qué es, de qué se trata esto. Bueno, el metaverso como concepto yo creo que es algo que está aún por construirse. Podríamos definir un metaverso específico como un mundo virtual colaborativo en el cual varias personas se conectan de forma remota con distintos tipos de dispositivos, pero conviven en un mundo virtual común en tiempo real. Esto quiere decir que en el futuro, cuando hablamos de el metaverso, estaremos hablando de un Internet paralelo, pero con realidad virtual. Imaginemos, por ejemplo, que queremos entrar en un mundo de realidad virtual, jugar una partida a videojuegos, pues como sería ahora el Fortnite, podría ser una especie de metaverso. Pero después de jugar, pues me voy al banco a hacer una transacción en una oficina virtual, con mis gafas de realidad virtual, siempre dentro del mundo virtual. Y cuando finalizo cierta operación, pues me voy a reservar mi viaje de vacaciones en una agencia virtual donde no solamente puedo realizar esta operación, sino que además puedo conseguir información como transportarme a ese lugar, ver
los monumentos más emblemáticos en imágenes 360. Es decir, al final la realidad virtual nos da una capacidad de teletransportarnos a distintos entornos y de una forma mucho más inmersiva que sería imposible de hacer en un mundo en 2D. Inclusive también nos da la posibilidad como de interactuar en espacios en los que naturalmente no pudiésemos hacerlo. Exactamente. Una de las grandes ventajas de la realidad virtual es eh, la de eliminar la distancia o eliminar el tamaño. Es decir, nos podemos meter dentro del cuerpo humano o dentro de una célula, o podemos viajar de repente al Cañón del Colorado y hacer un viaje en segundos, o podemos teletransportarnos a distintos lugares solamente con hacer un clic de ratón o un clic de mano, en este caso. ¿Y cómo podemos usar, Gonzalo, estas tecnologías en la educación? Bueno, la realidad virtual ya está muy extendida en el mundo de los videojuegos o en el mundo de sectores como el turismo, y ya se están empezando a utilizar muchísimo en el mundo de la educación. Yo creo que es un gran aporte el de esta tecnología, ya que permite que los estudiantes se enfrenten a situaciones o a retos de su futura profesión, en el cual están en un entorno virtual, un entorno controlado, donde deben tomar decisiones para resolver ese problema del mundo profesional, pero además lo hacen en un entorno seguro, donde no pasa nada si se equivocan porque las consecuencias también son virtuales. Sin embargo, esta capacidad de poder enfrentarse a retos en un entorno inmersivo les va a hacer que luego cuando lleguen a esa situación en su futuro profesional, en su futuro real, van a estar mucho mejor preparados, van a saber controlar mucho mejor el estrés de este tipo de situaciones, con lo cual las posibilidades en educación de este tipo de tecnología pues son infinitas. Por otro lado, como hablábamos antes, todo lo que sea poder eliminar la contradicción de tamaños, poder desarrollar o visualizar elementos como la nanotecnología de una forma tangible, o poder visualizar elementos del universo también en un tamaño tangible, pues son capacidades que nos da la realidad virtual, que es muy difícil de conseguir por otros medios. Y compartir también con personas de cualquier parte del mundo crea una sinergia que puede ser también sumamente interesante. Efectivamente, el hecho de esta nueva vía de investigación y desarrollo, que es el metaverso, nos permite interactuar con otras personas, compartir entornos o situaciones en común, sin ni siquiera tener que salir de nuestra casa. Con lo cual, esta es una clara ventaja. Yo soy de la opinión de que en el futuro el metaverso, la realidad virtual, nunca va a sustituir lo que se puede hacer en un entorno físico o en un entorno real cuando estás en contacto con una persona, pero sí que es una alternativa muy interesante, sobre todo en situaciones como la que hemos vivido ahora de pandemia debido a la crisis sanitaria del COVID, donde este tipo de tecnologías te pueden acercar mucho más a otras personas sin tener que estar en la misma habitación. Totalmente. ¿Qué otras ventajas, además de las ya explicadas, tiene el uso de las tecnologías inmersivas en el aprendizaje de los estudiantes? Bueno, solo el hecho, nuestra experiencia aquí en la Universidad Europea, que llevamos ya trabajando desde el año 2018 en la introducción de este tipo de tecnologías de realidad virtual y aumentada en actividades cotidianas dentro de las asignaturas o dentro de tareas de los estudiantes. Una de las ventajas claras es que solo por el hecho de introducir tecnología en el aula, los estudiantes ya van motivados. Pero si además esta tecnología les ayuda a aprender mejor o a aprender más rápido, como puede ser el familiarizarse con un procedimiento o el ver algo representado en una animación 3D que les ayuda a entender un concepto abstracto mucho más rápido, pues esto ya son ventajas objetivas, que incluso las medimos, hacemos investigación de ver cuánto más aprenden los estudiantes cuando no usan esta tecnología en comparación con grupos que a lo mejor no usan esta tecnología, con lo cual ya no es un hype en el cual el uso de la tecnología me motiva, sino que además el estudiante percibe
que aprende mejor y más rápido ciertos conceptos o ciertos procedimientos o ciertas habilidades incluso. Claro, porque imagino, nunca he estado en una de estas aulas ni de estas clases, que el estudiante puede aprender haciendo directamente sin moverse del espacio donde está. Está experienciando también todo el proceso del aprendizaje, no solamente en teoría, sino también en práctica, lo cual debe ser súper interesante para los que estamos sedientos siempre de conocimiento. Exactamente, nuestro modelo de aprendizaje es muy experiencial, con lo cual a veces, aparte de que los estudiantes puedan tener una buena base técnica y de conocimientos teóricos, lo importante es que lo apliquen y lo pongan en práctica para asimilar mucho mejor ese aprendizaje. Y el hecho de poder enfrentarse a retos profesionales en un entorno virtual hace que pongan en práctica muchos de estos conocimientos. También te diría que uno de los grandes éxitos de este tipo de tecnología es que sea muy versátil y que no solamente puedas acceder si tienes unas gafas con las cuales conectarte, porque al final no deja de ser una tecnología que cada día es más accesible, pero aún es cara, con lo cual hay que tener en cuenta esa barrera de que a lo mejor no podemos tener gafas para todos los estudiantes a la vez en el mismo momento, para un grupo de estudiantes grande. Entonces, el objetivo cuando implantas este tipo de tecnología es permitir que aunque te puedas conectar en ese mundo virtual a través de una gafa, permitir que también funcione en modo PC, en modo escritorio. Esto hace que la tecnología sea mucho más democrática y que el estudiante que en una actividad no le toque utilizar las gafas pueda conectarse con el ordenador desde su casa. Yo creo que eso también es parte del éxito, porque puedes disfrutar del aprendizaje de todos los procesos, solo que en el ordenador, mediante uso de teclado y ratón, lo puedes hacer de una forma un poco menos inmersiva. Lo interesante es comparar cuánto aprenden los estudiantes mediante métodos tradicionales, cuánto aprenden mediante el uso de simuladores en PC y cuánto aprenden los estudiantes mediante el uso de dispositivos totalmente inmersivos de realidad virtual. La comparativa de estas tres tecnologías pues, nos permite medir cuál es el retorno también de esa inversión en este tipo de tecnologías. Me dices que ustedes llevan estadísticas de esto, ¿no? De cómo es el aprendizaje en cada uno de estos espacios. ¿Nos pudieses comentar un poco sobre esa comparación de cómo es en estos espacios inmersivos y cómo es en los otros espacios? Mira, nosotros trabajamos en distintas áreas. En este tipo de tecnologías utilizamos en el área de ingeniería, como la física, por ejemplo, en el área de educación, con aplicaciones como el VR Teacher, donde los futuros maestros, ¿no?, se enfrentan a situaciones de conflicto dentro de un aula. Y, por supuesto, en el área de salud, donde hay muchísimas aplicaciones para la parte de anatomía o para la parte de enfrentarte a procedimientos de, por ejemplo, de habilidades de comunicación con los pacientes. Nosotros en los estudios que hemos hecho hemos obtenido resultados para estos experimentos muy alentadores, como que el estudiante es capaz de retener mejor el aprendizaje hasta un 70% más o mejora sus evaluaciones hasta un 70% más que en los grupos de control que no utilizan esta tecnología. Ese es un ejemplo de datos que hemos conseguido, ¿no?, cuando hacemos este tipo de evaluaciones. No es poca cosa, es alto el porcentaje de diferencia entre unos y los otros, ¿no? Qué bien. Te pregunto, profesor, aparte del sector educativo, ¿en qué otras industrias se utiliza actualmente la realidad extendida? Bueno, la realidad extendida se empieza a aplicar en muchas industrias, por ejemplo, en logística. Es un gran avance el uso de la realidad aumentada, donde te ayuda por ejemplo, en la parte de logística, cómo tienes organizado un almacén o cómo tienes una paquetería ordenada. Entonces, solamente a lo mejor con escanear un código QR mediante realidad aumentada puedes tener un mapa de navegación que te lleva exactamente a la posición donde está el paquete al que debes acceder. Es un ejemplo de aplicación. Pero también en la formación de empleados, en procedimientos, el hecho de usar la realidad aumentada aumenta
la rapidez con la que se aprende este tipo de procedimientos. Yo creo que en el futuro el éxito de esta tecnología también está en que podamos usarla cotidianamente en nuestro día a día. Para eso tendremos que conseguir que evolucione la tecnología, que los dispositivos cada vez sean más pequeños, más manejables, más wearable, si quieres, como aquellas Google Glasses que hubo en su momento, que era un dispositivo que pesaba poco, introducía algunos elementos de realidad aumentada, pero todavía había algunos temas de salud o de ergonomía que se debían mejorar en esos modelos. Yo creo que pronto llegaremos a este tipo de modelos que nos permitirán introducir realidad aumentada y poder combinarla pues, cuando vamos paseando por la calle, que nos lleven, por ejemplo, a una localización concreta este tipo de aplicaciones o que nos den información acerca de servicios que existan en el entorno que nos rodea. Ese tipo de aplicaciones, como cuando haces turismo virtual, por ejemplo, poder ver un monumento cómo era en su máximo esplendor o tener información acerca de para qué se utilizaba ese monumento, creo que son aplicaciones muy valiosas. ¿Cómo ves, Gonzalo, la educación del futuro? Bueno, la educación del futuro es un término muy amplio, ¿no? Porque aquí se habla mucho de cómo será la universidad del futuro, cómo será ese aprendizaje flexible, donde parte de tu aprendizaje podrá ser presencial, la parte práctica, pero mucho de tu aprendizaje cada vez será más virtual. Yo creo que el uso de este tipo de tecnologías como la realidad virtual ayudarán precisamente a que mucha de esa parte práctica que se puede hacer en realidad virtual la puedas trasladar a hacerla de forma remota y no tener esa necesidad de hacerla de forma presencial. El uso de este tipo de metaversos puede llegar, por ejemplo, a significar que estés compartiendo un aula con el profesor y tus compañeros estudiantes, pero que lo estés haciendo con un avatar que representa tu imagen o tu foto incluso, que sea muy realista, pero que realmente estés en un aula virtual, que no estés en un aula real. Como barreras o limitaciones, yo creo que es importante destacar también que hay ciertas habilidades o técnicas que solamente puedes adquirir cuando usas instrumental real, como por ejemplo en el área de salud, saber poner una inyección o coger una vía, son técnicas que necesitas hacerlo de forma presencial usando instrumentación real. En el futuro probablemente evolucione la tecnología con simuladores ápticos que te permitan simular incluso el tacto de coger una jeringuilla. Pero la verdad es que hoy en día la tecnología está muy lejos de eso, con lo cual hay que entender que siempre habrá prácticas de laboratorio que tengamos que hacerlas de forma presencial porque la realidad virtual todavía no es un sustituto de las prácticas presenciales. Lo que sí podemos garantizar ya es que la realidad virtual es un complemento para aumentar las horas prácticas de la parte que hasta ahora se enseñaba de una forma más teórica. Ahora me imagino como el detrás de cámara, todos estos desarrolladores que están creando, que están innovando, que están teniendo también un espacio de desarrollo de todas estas nuevas tecnologías, también debe ser alucinante. Efectivamente, ahora mismo están surgiendo nuevas profesiones, podemos decir, como se hablan de cosas como un XR Architect, ¿no? Ese arquitecto de realidad extendida que diseña las experiencias, que es capaz de entender las necesidades del cliente o del formador, en este caso si hablamos de educación, para poder transformarlo en una píldora formativa que tenga sentido el uso de esta tecnología, ¿no? No es usar la tecnología por usarla, sino que de verdad esta tecnología ayude a resolver un resultado de aprendizaje concreto que se quiere trabajar en una simulación. Pues están surgiendo un montón de profesiones en la parte del diseño de videojuegos, en la parte de modeladores 3D, de animación. Al final es un área muy transversal donde trabajan muchos profesionales, no solamente informáticos, sino que también hay artistas, hay guionistas, hay un montón de profesionales que trabajan en conjunto para poder llevar a cabo con éxito una aplicación de este tipo. Inclusive también, supongo que abogados en algún momento, cuando haya que hacer todo
un contenido legal, regulatorio, psicólogos inclusive, cuando tengamos que desarrollar entonces habilidades socioemocionales a través de estas aplicaciones que de una manera u otra van mermando quizás el acercamiento entre una persona y otra, entre la persona y la sociedad. Entonces allí se vuelve como que el espacio más amplio para otro tipo de profesiones, ¿no? Pero aplicadas a estas nuevas tecnologías. Sí, de hecho aquí utilizamos la tecnología para formar a este tipo de profesionales. Ahora mismo uno de los proyectos que se están desarrollando en la Universidad Europea es el proyecto de juicios simulados, donde estamos creando un metaverso donde los estudiantes podrán representar distintos roles, pues el rol de juez, el rol de abogado defensor, el rol de acusado. Cada uno representa su papel y lleva bajo del brazo sus pruebas digitales que puede compartir dentro del mundo virtual y desarrollar un juicio dentro de una sala de juicios virtual. Entonces, este es un ejemplo muy claro y muy práctico de cómo ahorrar costes en la construcción de una sala de vista simulada, que también es muy buena práctica, pero que si no tienes suficientes salas para que la utilicen todos los estudiantes, sí que es más fácil replicar muchas salas virtuales para que puedan entrar muchos estudiantes a la vez a hacer esta práctica, ¿no? Súper interesante nuestra entrevista de hoy. Gracias, Gonzalo, por habernos abierto un espacio de tu agenda para poder compartir con nosotros y bueno, a todas las personas que luego van a ver esta entrevista en nuestro Instagram. Les recordamos seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos como Funindes USB en LinkedIn, en Twitter, en Facebook y por supuesto en Instagram. También pueden visitar nuestra página web que es www.funindes.com. Gonzalo, te dejo un minuto para despedirte. Muchas gracias a ti, muchas gracias a Funindes por la invitación y por esta oportunidad pues, de expandir un poquito, ¿no? de lo que hacemos aquí en la Universidad Europea y darnos esa ventana también al mundo para hablar de nuevas tecnologías y que se vaya de conociendo, ¿no? Porque yo creo que también es una forma de que se implante este tipo de tecnología y que realmente la gente lo acepte como una ventaja. Así que muchas gracias por este espacio. Gracias, gracias a ti por hacer crecer también nuestro mundo. Linda tarde. Gracias, buenas tardes.